Entonces, bueno, pues ya saben, siempre es un gusto verlas en este nuevo horario, que a ver cómo nos va. Y justo estamos, ya saben que siempre intentamos poner un tema y para cambiar en este nuevo horario queríamos traer a una escritora que ahorita es un boom. Sí, Mariana Enríquez está en todos lados. Pero bueno, quisiera darle la palabra a Luz, porque Luz nos paró un poco sobre, bueno, ¿y quién es María Enríquez? Ya saben que yo soy Lilian Vecina y estoy en de cultura mexicana, y hoy tenemos a Luz Rojas. Nació en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1973. Es escritora y periodista. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en Periodismo y Comunicación Social. Es subdirectora del suplemento cultural Radar. También ha colaborado en las revistas TXT, La Mano, La Mujer de mi Vida y El Guardián, así como en el programa de radio Gente de a Pie, de Radio Nacional. Desde 2020 ha sido traducida a varios idiomas y es considerada como la escritora argentina de terror más relevante en la actualidad, galardonada con premios como Premio Ciutat de Barcelona en 2017 en la categoría Literatura Castellana por Las cosas que perdimos en el fuego. Las cosas que perdimos en el fuego tienen un éxito literario y editorial tremendo a nivel mundial. Ese es como que un extracto de pequeño, segunda parte, sus inicios e influencias. Dicen que al nacer en 1973 tenía tan solo 8 años cuando la dictadura llegó a su fin. En este sentido, los críticos literarios la clasifican en la nueva literatura argentina, que sucede en la postdictadura y es escrita por personas que no la vivieron o eran muy jóvenes cuando sucedió. Sin embargo, la dictadura ha marcado profundamente la literatura de Mariana. Otra gran influencia en el trabajo de Mariana es la literatura gótica y de terror, británica y estadounidense. Ella nos ayuda a interpretarlo así en sus múltiples entrevistas, pero en esta ocasión yo me refiero a la que tuve el gusto de asistir en la Feria del Libro del Zócalo de esta ciudad en este mes de octubre, la semana pasada. Afortunadamente me enteré que iba a estar ahí y pues dejé algo pendiente muy importante y me fui al Zócalo. Um, Como número uno quiero Muy bien transmitirles, hecho, Luz. gracias. Como número uno quiero transmitirles mi sorpresa al ver la cantidad enorme de lectores que se encontraban en la carpa para recibir a Mariana y otra cantidad considerable, en su mayoría jóvenes, haciendo fila para la firma de sus libros. Esto sucedió con anticipación a su llegada y cuando entró al foro se escucharon tremendas ovaciones. Hasta pensé que estaba en un concierto de algún artista muy famoso, ¿no? Se nota que es muy reconocida y admirada. De verdad, fue impresionante lo que vi. Jamás me hubiera imaginado ver algo así de un escritor. Bueno, entonces esto sucedió en la FIL del Zócalo. Ella tiene un eslogan que dice, en Argentina el cuento es el género. Mariana se refiere al cuento como el género más recurrente en los escritores argentinos y sobre todo en ella. El cuento y la novela corta es lo primero que se lee en la escuela y además el cuento fantástico. Son palabras de Mariana en esa entrevista. Ella se propone escribir lo que le satisface, no se plantea satisfacer a la editorial en lo que le pide. Escribe la primera novela a los 17 años, aún no estudiaba literatura. El título es Bajar es lo peor. Habla sobre sexo, rock and roll, y se publica cuando tenía 21 años, en 1995, o sea, era muy joven para todo esto. Ella dice que el ejercicio periodístico le sirve para tener disciplina y la música la hace entrar en una zona para concentrarse en escribir.
Mariana destaca que la idea y la tradición del terror y de la ficción oscura es del hielo, es europea y de Estados Unidos. Pero sus cuentos toman rasgos culturales de todas partes del mundo, porque además ha viajado por todo el mundo y es reconocida, ¿no? Aquí en el Zócalo nos platica qué es para ella el terror, y quiero destacar 3 puntos, que me parecen muy simpáticos y atractivos. Por un momento, hasta se me olvidó el miedo que tengo de este género. Nos cuenta que su abuela le platicaba, cuando Mariana era muy chiquita, que un tío de ella había nacido, un tío abuelo o algo así, había nacido con una discapacidad, con una capacidad diferente, tenía un retraso. Le habían dado un trabajo en la morgue, consistía en ayudar a los estudiantes de anatomía para abrir los cuerpos. El problema es que por el retraso que tiene no se lava las manos. Entonces los médicos tienen que hacer que se lave las manos. Y ella era muy chica para escuchar estas cosas de su abuela, entonces ahí le empiezan a entrar en la cabeza ideas, ¿no? Estarán de acuerdo que la psicología de la abuela fue una influencia para Mariana. De niña leía mitología griega, azteca, argentina, etcétera, y pues dentro de la mitología también se encuentra un mundo de género fantástico y muchas veces de terror, ¿no? A los 11 o 12 años hizo una travesura, se escapó con un grupo de niños al cine y vio su primera película de miedo, Pesadilla de Freddy. Y dice que quedó automáticamente traumada, pero fascinada. El siguiente punto se encamina a una situación muy seria y relevante. Crecer con la dictadura es crecer con un miedo real. Esas son sus palabras. No obstante, termina la dictadura y empiezan los detalles de las torturas, los desaparecidos, de los centros clandestinos, y saber que tu cuerpo de niño atravesó ese horror. De lo anterior se formó su sensibilidad. Como persona y más aún de nacionalidad argentina, le interesa profundamente lo político y lo social. Mariana dice que el humor y el terror están muy cerca porque es imposible manejar las emociones. Uno llora y se ríe. Son momentos con los que le gusta trabajar. Y todo esto tiene que ver con una deficiencia, con un miedo nuestro que es el miedo a la incapacidad de relacionarse con ciertas cosas. El fin de la vida de una persona, que es lo más normal de todo, y en lo único que hay certeza que va a suceder. Por eso estamos tan angustiados, porque no podemos detener el tiempo y tampoco podemos detener la muerte. Mariana anota que no le gusta utilizar para nada los fantasmas, figuras extrañas para su narrativa, ¿no? Y Patti Smith lo define así. Patti Smith es una compositora y cantante estadounidense más o menos de 77 años, y ella lo escribe, bueno, yo quise leerles esta parte que se entiende mucho mejor. Sus obras: ríos contaminados, calles corrompidas, carne arruinada, niños asesinados, registran en profundidad el horror de lo común, lo conocido. Sus historias, basadas en la atmósfera de lo real, tienen un giro poético oscuramente descriptivo. Es una escritora muy talentosa. O sea, aquí nos está diciendo, no van a encontrar en este libro fantasmas, la escritura de Mariana no es eso. El terror es lo que sucede en la vida real. Entonces, así es como se define, y muy marcado en el libro que pues Liliana tuvo a bien dejarnos leer. Está fuerte pero interesante, y no podemos rechazar la realidad, que no nada más sucede en Argentina. Por ahí más adelante en uno de los cuentos subrayé algo que nos enlaza precisamente al libro del mes anterior, un texto prácticamente copiado, que yo creo que Mariana no lo copió, sino que
fue una noticia muy fuerte en los periódicos de nuestro país. Entonces, pues al final mejor les digo unos datos curiosos ya nada más como para que sea más simpática y quitarnos un poquito lo crudo de los cuentos, Sí. ¿no? Ujú, Me encanta esa idea, pero muchas gracias, Luz. Qué buena experiencia esto de que fuiste al Zócalo, a la FIL, está buenísimo. Yo ujú. intenté verla en la fiesta del libro y la rosa que pasó en abril en Seúl, por supuesto no entré. Después ya escuché la entrevista y decía que había gente que se había formado desde las 6:30 de la mañana para entrar a verla. Y ella les dijo, ¿qué? Desde las 6:30 están locos, ¿para qué? No, y de todos así de que no, así todo el mundo gritando, y así, ay, ¿para qué? ¿No? Para Sí, verte, Mariana, ¿no? Y todos muy emocionados. ujú, Y ahora, bueno, me imagino por qué Luz dice que parecía un concierto. Y sí. sí, Mariana es famosísima. No, no vamos a negar eso. Es Curiosamente una rock. estaban, Sí lo es, sí, lo esta- es. estaban despidiendo al grupo anterior, a los escritores anteriores, y yo dije, fantástico, ahorita se va a ir mucha gente y yo voy a agarrar un buen lugar. Pero sucede que nadie hacía caso de la despedida anterior porque ya todos estaban con Sí, anticipación esperando a Mariana. sí, seguro se chutaron las 5 charlas anteriores con tal de Sí, estar así. con tal de tener un lugar. Y Sí, yo sí. aquí anoté, tengo una notita relevante que les quiero compartir, tal cual. Yo inocentemente me formé en la fila para obtener su firma en mi libro, porque, o sea, sí, sí fui y lo compré, ¿no? ¿Y qué creen? Pasaron 90 minutos y seguía la fila tan larga que, pese a mi emoción, el frío me hizo regresar sin mi firma. Ay, pero sí, es que no Si no había sé, no hay manera. posible. Igual y un día a quien le haya gustado, nos ponemos de acuerdo y nos vamos a las 6 a las 6 en algún lugar y juntas. Y bueno, Sí. muchas gracias, Luz. Estuvo muy interesante esta introducción, ¿no? Peculiar porque es una experiencia, ¿no? Es casi como un reportaje. ¿Qué pasó con Mariana Enríquez? Ay, Mariana Enríquez hace poquito, ¿no? Este mes. Hola, Remedios. Me gustaría abrir el micrófono porque por ahí, ya antes de que empezáramos formalmente la reunión, Carmen y Luz empezaron a decirme cosas. Quiero escucharlas a todas, ¿no? Entonces, Carmen, ¿quieres iniciar tú? Carmen va a iniciar así con controversia para algunas, seguramente. No, pero saben que aquí todo es válido y respetable. Válido, claro. Claro. Primero, antes que nada, quiero confesarles que yo no tenía idea de quién era Mariana Enríquez. En mi vida la había oído nombrar. Supongo que es por mi edad. Es una rockstar entre los jóvenes. He notado que a la gente joven le encanta la literatura de terror. Yo la detesto, no me gusta, nunca me ha gustado, ni las novelas, ni las películas de terror que hablan de fantasmas, de seres sobrenaturales. Me parece absurdo. Pienso que en el mundo hay mucho terror real para estarse inventando cosas que no existen. Si queremos hablar de terror, hay mucho material en este mundo. Entonces yo empecé a leer sin saber quién era. Leí el primer cuento y dije, "Ah", me dejó como que me faltaba algo. No sentí que ese primer cuento no acababa de cuajar. Leí el segundo y tampoco. Y dije, ¿sabes qué? Luego lo leo. Y lo dejé por ahí hasta que me di cuenta que hoy era la lectura. Y hoy me leí el resto. Pero empecé a leer, el tercero que leí fue el que me atrapó primero, que es el que se llama La casa de Adela, que a pesar de que habla de seres que no existen, tiene algo más, tiene una forma de describir el ambiente que es muy difícil. Es una de las cosas que más cuestan cuando uno escribe.
describir los ambientes, o más bien transmitir ese ambiente. Pero entonces dije, a ver, este libro se llama lo Las que cosas que perdimos en el fuego. juego. Y vi que el último cuento se llamaba así. Sí. Entonces me fui directo al último cuento. Y ese sí me dejó patidifusa, decían antes. Qué bonita Es, palabra. es una sensación, para empezar, es un caso, son casos reales. Es lo que está sucediendo en el mundo. Entre el 2010 y el 2011 en Argentina hubo 42 mujeres a las que sus maridos quemaron. Eso es terrible. Entonces, esto sirvió para hacer un texto muy rico. Y todo esto de la reacción de las mujeres autoinmolándose para quedar desfiguradas y que esa fuera la nueva belleza femenina, me parece espeluznante, pero tiene un mensaje muy importante. No solo es en Argentina, no solo es en México, en el mundo entero ha habido ya un despertar de las mujeres para protegernos unas a las otras y tratar de evitar los abusos que muchas, por desgracia, han sufrido a través de la vida. Y eso me reconcilió con Mariana Enríquez. Ujú. Y ahora pienso buscar la conferencia para leer en libertad, en fin, porque me parece que sí, lo que yo pensé al principio no era tal. Es una muy buena escritora que retrata muchas cosas. Otro cuento que me impactó mucho es el del petizo orejón. Sí. Entonces, tiene cuentos que impactan mucho. Y de eso se trata la literatura, sobre todo la de terror, ¿no? Pues eso es lo que opino y haré oír. Gracias, Carmen. Justo, sí, ahorita te doy la palabra Remedios, ya vi tu manita. Em, Déjenme decirle algunas cosas, ¿no? Justo pensábamos en literatura del terror y tal vez empezamos o a identificar algunos clásicos o a pensar en fantasmas, en monstruos, ¿no? Y en estas cosas. Esta literatura de terror que escribe Mariana, aunque algunos sí medio se va por estas cosas sobrenaturales, la mayoría de sus libros y bueno, de la mayoría de estos cuentos que nosotros leímos en las cosas que perdimos en el fuego, es más un terror del que ya han estado comentando ustedes, que va hacia lo cotidiano. Un terror que yo conozco, ¿no? Un terror que está sumergido en nuestra realidad, en nuestro entorno actual, que eso lo hace muy fuerte. Creo que por eso a veces cuesta trabajo entrarle a cuentos como este, porque te dicen terror y tú justo imaginas otra cosa, ¿no? Déjenme solo decirles aquí unas cositas que también tomé de varias entrevistas, porque además es que Mariana Enrique siempre dice cosas distintas en todas las entrevistas. ¡Qué bárbara! Yo no sabía esto de la abuela, por ejemplo, ¿no? Y me la pasé viendo entrevistas, bueno, no sé de dónde saca tantas cosas, pero las tiene. Ella decía que para ella el terror te prepara para la vida, porque la vida es mucho más terrorífica y cruel y terrible, ¿no? Entonces decía, el terror que yo escribo y el terror en general para mí, siento que te prepara para la vida, lo cual me parece fuertísimo. Y decía que usaba tres cosas para escribir: metáfora, mito o caso de la vida real o psicogeografía, que es esta idea de que los lugares tienen memoria, tropos, donde sí se va a lo sobrenatural. Y sí, ¿no? Nosotros podemos identificar un montón de cosas ahí, pero me llama mucho la atención que diga, a mí me gusta tomar cosas de la vida real, porque además ella es periodista. Y por ejemplo, este primer libro con el que
este primer cuento con el que inicia, que se llama El chico sucio, sucede en un barrio donde sí existe en Argentina. Es un barrio bastante marginal que ella conoce bien porque trabaja ahí. Y esta historia del chico sucio sucedió en Argentina. No, obviamente ella dice, yo sí le pongo más sangre si no hubo tanta sangre. Yo sí le pongo de tripas, ¿no? Ella decía, a mí me gusta el horror, me gustan las tripas, la sangre, la exageración. Quiero que te aterre, quiero que te mueva, ¿no? Y ella dice, yo me la paso buscando así. ¿Qué pongo? ¿Uñas? Ay, no, no, uñas como que no causa nada. ¿Pelo? No, qué aburrido. El pelo es aburridísimo, ¿no? ¿Qué pongo? Así que te mueva, que te sacuda. Ah, pues párpados, ¿no? Ah, pues una lengua. Y justo es lo que ella está intentando todo el tiempo y por supuesto que lo logra, ¿no? La recreación de atmósferas todo el tiempo es magnífica, te mete, como decía Carmen hace rato, me hacía oler la carne podrida, por supuesto. Pero le voy a dar la palabra a Remedios y luego le voy a parar la palabra a Itza. ¿No quieres hablar, Remedios? Le damos la palabra a Itza. Sí, Itza, adelante. Bueno, ya todos han dicho la verdad. Luz, qué suerte que pudiste estar. Ya ha venido que yo sepa, 3 veces a México. Sí, la UNAM, estuvo en la Vasconcelos, que también Ah, filas y sí, filas. sí. Tú fuiste, Claudia, la de Vasconcelos. Suerte, ¿eh? La verdad es que hay que ir, yo creo que es a otro lado para alcanzar lugar. Bueno, les puedo sugerir un podcast que se llama Vidas Prestadas, donde Hinde Pomenariek entrevista 2 o 3 veces a Mariana Enríquez, y también es un podcast argentino. Así fue como yo la conocí, de esas entrevistas, y me causó mucho, cuando yo leí el cuento donde está la mujer con la calavera, es que dice que ella en alguna ocasión que fue a París se robó uno de los cráneos. Entonces, ¿y cómo lo pudiste pasar y todo? Pues lo puse ahí en la maleta, lo documenté y me lo traje en una de las catacumbas ahí que hay en París, ¿no? Dices, y a otra ocasión escuché otra entrevista donde decía que, bueno, sí, el horror, ella le gustaba Stephen King, Edgar Allan Poe, Shirley Jackson y todas estas referencias a las casas, ¿no? Y bueno, y sí, cuando hablan del horror de lo cotidiano, cuando hablaba este primer cuento del niño, y dices, bueno, es entre horror y surrealista. Hay una historia que me encantaría algún día podérsela contar a Mariana Enríquez, porque el libro ese de Nuestra parte de la noche, que tiene que ver con espiritismo y con todas estas cuestiones de sectas y tal. A mí me tocó ver a un niño que la mamá le arrancaba los ojos justo porque estaban en una sesión espiritista y poseída, no pudo ¿no? Y el pobre niño ahí estaba. Entonces, estoy pensando también en el del petizo, el que acabas de mencionar, y me acordaba de los crímenes estos que han habido, por ejemplo, que había en la calle del Mar del Norte, ahí por Tacuba, o el caníbal de la Guerrero, que también, o el otro poeta caníbal que se comía a sus novias, y luego estas mujeres quemadas, estoy pensando en la saxofonista, ¿no? Cuántas, efectivamente, el horror, y tú te enteras de estas historias de narcos, de todo lo que pasa en el norte, y dices, no, efectivamente, el horror no está en los fantasmas, ¿no? El horror está todos los días, a veces, en las cosas que nos topamos, y que a veces yo ya no le digo que es Tamaulipas, es Mataulipas, y la gente tristemente se ha acostumbrado a eso, ya no lo ve. Platicaba yo hace poco con una persona y le decía, es que cómo, imagínate, vas en la calle. Ah, no, dice, pero pues es que como eso pasa todos los días, pues ya sabemos, nos tenemos que resguardar. Y dices, eso es lo triste, que nos tengamos que acostumbrar al horror. Eso no debería de suceder, ¿no? Y entonces vemos matas por aquí. Este caso de los policías, el cuento de los policías, sí hay una sección de rescatistas que van a las aguas negras y encuentran cosas indescriptibles, o aquí en la Ciudad de México que van y se meten en una zona que se llama El Hoyo. Bueno,
ni a ese lugar del hoyo entran los policías porque saben que no van a salir vivos, ¿no? Entonces, sí son cosas de a mí me sorprendió mucho cómo esta realidad que parece de fantasía, pues te toca, ¿no? La tienes aquí al lado y lo triste sería acostumbrarse a eso. Sí, y fíjate, Itza, justo ella mencionaba que en esta, justo mencionaba el primer cuento del chico sucio, que la criticaron mucho y le dijeron, ¿cómo te atreves a escribir y ponerle esta fantasía y esta literatura de la imaginación con un hecho que movió a Buenos Aires y que fue terrible, ¿no? Y fue muy criticada, ¿no? Como que decía, este terror y este horror desde lo cotidiano es terrible, ¿cómo puedes vivir con eso? Ella decía justo eso, o sea, decía, a mí me parece peor que haya pasado y que en unos meses o en unos años todo el mundo lo haya olvidado y que eso haya quedado como pues algo que pasó, ¿no? Y en algún momento tal vez ya nadie se acuerde de esa historia. Y ella decía, no sé por qué me critican, a mí me parece más espantoso esa parte de acostumbrarte a este terror y a este horror cotidiano que nosotros viviendo en México sabemos perfectamente de qué habla. ¿No? Nos parece, a mí también me parece mucho más terrible justo acostumbrarte a esto, a ver las noticias, a ver estos periódicos rojos y estas imágenes que son súper sangrientas y que ya no te causen nada, que también es el libro, creo que te mueve otras cosas. No, sí hay un terror así como yo lo estaba leyendo y de repente llegaron y me tocaron la ventana y yo así, estaba metidísima que no me di cuenta de quién entraba y por supuesto da miedo, ¿no? Está esa sensación como de que algo se te va a aparecer, así casi, casi, no lo sé. Pero tiene que ver, ahí hay temas muy políticos, muy sociales, ¿no? Justo, muy actuales. También por ahí menciona estos casos como los que aparecen, los que se leen en los periódicos, se escuchan en las noticias que pasan en México, ¿no? Así que el horror es México, las cabezas, no, toda esta situación de espectáculo del narcotráfico. Y yo dije, sí, claro, ¿no? Entonces llega a Buenos Aires y es así como, ¿qué? ¿Por qué está aquí? No, pero aquí no hay narcotraficantes. Ahora sí, Remedios. Sí, ¿qué crees que, bueno, sí, buenas tardes a todas. Gusto Hola. estar nuevamente por aquí. Me gustó la idea de participar con María Enríquez, porque desde hace rato, el año pasado tomé un curso con el maestro, el de terror, mira, ahorita se me olvidó, Iván Posas, que es especialista en literatura del terror, y fuimos desde una literatura gótica, lo más clásico, fantasmas, casas, en fin, llegamos a Edgar Allan Poe, y lo último es ver el terror contemporáneo, que el terror es el ser humano contra el ser humano, eso me queda muy claro. Ese miedo que dices que, ay, las imágenes son exactas, muy, muy claras en lo que escribe Mariana Enríquez, y sí puedes tú ir haciendo imágenes y te puedes meter a la casa del el patio del vecino, te puedes meter a la casa de Adele, o sea, puedes estar ahí en ese río negro con todas las imágenes que ella recrea, con ese uso maravilloso de la palabra, dices, wow, qué manera de recrear las imágenes. En lo que yo decía no, es en que el terror, no, bueno, estamos en Latinoamérica, desde luego, pues tiene que ver con Latinoamérica, pero el europeo está igual. Cuando decía yo, tomé el año pasado eso y de repente en otros lugares he estado leyendo a Ampuero con la pelea de gallos, y es que ahí sí me quedé, seguramente ya lo leyeron también por acá, Ampuero, como el pelea de gallos, ahí dije, horror. Cuando leo esto de las cosas que perdimos en el fuego, el título, ¿a qué me suena? Pues se quemó una casa, un incendio. Pero cuando empecé a leer, dije, ay, caramba, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que alguien se pueda atrever? Me caes mal, me peleé contigo, pero no puedo hacer nada. Bueno, está bien, duérmete, duérmete, tranquila. Y te roceo de alcohol y te enciendo. ¿Cómo crees? Bueno, habráse visto, ¿verdad? Y luego sale en las noticias, abro mi correo Yahoo, y dice que un hombre en Francia, Francia, país de primer mundo,
pasó más de 10 años drogando a su mujer. Sí, es una noticia que sonó muchísimo. Y que expuso a su mujer a más de 100 hombres la tomaban todas las noches y que ya no sabía nada, y grabó y demás. Dije, no, pues si Latinoamérica tenemos nuestras cosas, digo, ay, qué maravilla, ¿verdad? Pero en Europa no estamos menos bien con esas cosas, ¿no? Al estar, o sea, yo no podría decir es Latinoamérica, es el ser humano, para mí es el ser humano, que no es humano. Es un ser humano en donde se han corrompido, se le ha acostumbrado a sentir el dolor, no tendría por qué sentirlo, ¿verdad? Si un padre golpea a su hijo con un cinturón hasta sangrarlo y el niño se adormece y dice, no, no pasa aquí nada, ¿verdad? Es acostumbrarlo. Y eso pasa en Latinoamérica, en Europa, en Asia. em, la verdad es que digo, uy, pues sí, este terror que Mariana Enríquez lo representa aquí muy bien, con escenas sociales, sí, porque también suceden. Eso sí es totalmente verídico. Ya este tipo de terror siempre lo ha habido. Dicen que la gente que se dedica a la medicina forense o a todo lo que es forense, no, pues queda horrorizado. Hay quien mejor dice, ahí se ven. Pero esto que describe Enríquez es literatura. ¿En el qué aspecto? Plasmar lo social de manera literaria que yo me pueda imaginar, pero además de imaginar hasta qué punto esto, si yo tengo ya ideas de suicidio y demás, esto qué me podrían llevar, yo me quedo pensando. En fin, es otro tema. Leí los 12 ya para terminar, leí los 12 cuentos porque le mandé preguntar a la maestra, nada más es las cosas que perdimos en el fuego. Dije, pues que ya lo leí, lo vuelvo a leer. No, dice todo. Ah, todo. Ay, bueno, está bien todo. Cuando leí el primero, El chico sucio, dije, ay, cotidiano, esto de los niños de la calle. Bien, la hostería, wow, las chamacas, que al final se dice que son lesbianas, pues yo no le vi los lesbianas por ningún lado, pero bueno, la historia muy interesante por la cuestión de este lugar donde hay fantasmas que tienen que ver con una dictadura maravilloso. Los años intoxicados, dije, caray. Bueno, yo no viví esos años que viven las adolescentes, toda su secundaria intoxicada, yo lo viví así, ¿verdad? A lo mejor porque era muy ¿cómo dice ñoña? No lo sé, pero, pero habrá quien sí lo habrá vivido, no lo sé, yo no lo sé, pero interesante. Al final no sé si murieron o no murieron, quién sabe. Y luego dice, Palavito clavó un clavito, un niño bueno, tenía un trastorno psiquiátrico, bueno, pienso yo, quién sabe. La tela de araña, y al fin, sí le recordar tela de araña, una mujer que se vio obligada, eso sí dije, qué fuerte, se vio obligada a casarse con alguien porque no sabía nada que hacer y no le quedaba de otra, y al final quizás desapareció el marido. Y es interesante, dije, yo nunca he ido a Argentina ni a Paraguay, pero qué bueno que me están avisando cómo están por allá las cosas. Me encantó eso, dije, caray, hasta de turismo me sirvió esto, ¿no? Me encantó, pero está fuerte la cosa. Fin de cursos. Este fin de cursos de alguien que se lastima, que se lacera porque dice que ve a alguien. ¿En realidad ve a alguien o son sus culpas? ¿Quién sabe? Nada de carne, pues de la calavera que decían, ¿verdad? Pues sí hay quien ama las calaveras. Yo no la estaría disfrazando, pero bueno, ya voy a terminar. El patio del vecino, pues que muy bien, pobre gato, que lo matan, y alguien que se pone a experimentar con otros, pues eso está muy actual aquí y en todas partes. Digo, del mundo, no es porque yo lo vea aquí cotidiano con mi vecino, pero uy, se da. Verde, rojo, anaranjado, ese no entendí mucho porque aquí no se da, no sé los colores que se dan en el WhatsApp, pero interesante también. Y las cosas que ponemos en el juego. Lo que quiero decir es que sí se me hace una literatura contemporánea, sí hay terror, pero es un terror, ese terror que el ser humano está atrapado. Y yo no diría pasa en México, pasa en Tamaulipas, pasa, se horroriza uno de ver que pase en todo el mundo. Y alguien decía de una historia, ay, no me acuerdo quién, ¿qué daño? Es de esta de las cosas que ponemos, ¿qué no habrá vivido la autora? Pues no necesariamente. Eso que dijiste al final, que vi que se documenta. El escritor muchas veces pues tiene que pedir prestadas historias
que a veces no son mías, a lo mejor tengan que ver con mis miedos, mis angustias o con mis alegrías, pero el documentarme también me ayuda a hacer este tipo de historias. Gracias, Lili, por compartir. Gracias. Gracias, Remedios. Creo que hay como varias cosas que podríamos resaltar donde nosotros estamos hablando de Latinoamérica porque estamos aquí y porque Mariana Enríquez también pertenece a América Latina, pero por supuesto que no estamos diciendo que este tipo de violencia, este tipo de terror cotidiano sea exclusivo de esta región del mundo, ¿no? Sin duda sabemos que esto es una cosa terriblemente mundial, ¿no? Lastimosamente mundial. Y otra cosa es que, sí, decíamos que Mariana es periodista y hay muchas cosas, muchas referencias que son ciertas, que ella escuchó, que ella vivió, ¿no? Por ahí Luz nos hablaba de la dictadura, que también tuvo una influencia fuerte para cómo ella se formó, pero sin duda esto no quiere decir que ella haya vivido, experimentado o escuchado todo lo que escribe, porque justo ella apela a la fantasía, a lo cotidiano con lo fantástico y lo terrorífico. Pero Itza tiene la mano levantada, quisiera darle la palabra. Gracias. Yo estoy escuchando y al mediodía escuché, fue la premiación de los premios Princesa de Asturias y uno se lo dieron a Marjane Satrapi, la que hizo, la ilustradora que hizo el de Persépolis. Y entonces ella en su discurso dice, de la humanidad, de todos los animales que existimos, solamente el ser humano es capaz de comerse a la hembra, de destruirle. Todas el resto de las especies no se ha documentado que los machos se coman o destruyan o exterminen a sus hembras porque saben que son la posibilidad de seguir y de continuar. Solamente el ser humano hacemos eso. Entonces, bueno, ella apelaba esto que decía de humanidad, como en todos lados ocurre, ella es de Irán y entonces se repiten estas historias efectivamente. El tema es que nosotros con la cercanía que tenemos, creo yo, con Argentina, pues los sucesos los sentimos y tristemente los vivimos todos los días, ¿no? Entonces es muy complicado no tener de referencia a Latinoamérica porque pues, lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Y cuando ella hablaba de la dictadura, Carmen hablaba sobre las películas de horror, yo por dos tampoco las películas, no puedo ver películas de terror, o sea, no las disfruto, no me A gustan. mí también me cuesta mucho. Sí, no puedo. Pero a veces hay películas que, por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre de todas ellas, pero hay una que se llama La Noche de los Lápices, que justamente habla sobre esa dictadura. Dices, ¿cómo es posible, no? Ella en algún lado cuenta que pues sí los anestesiaban y los tiraban al mar, ¿no? Y dices, qué feo. Bueno, aquí en México ocurrió lo mismo, ¿no? En esta guerra de los 70s, tú hiciste un libro sobre el 68 y te das cuenta la atrocidad con que las autoridades pueden actuar. O sea, no es una situación que nos parezca tan, a lo mejor, yo no quiero pensar que en otros países no lo hagan, pero hay media cierta cordura, yo no sé si porque la ley se aplica, se respeta, porque saben que va a haber alguna sanción, aquí es ley de nadie y aquí es ley de cualquiera y entonces todo el mundo se siente con la posibilidad de romperla y entonces eso pues es tan fácil transgredir los límites que pues total que si quemo a una mujer o a dos o tres, pues a ver si me detienen, ¿no? O valiéndome de unas armas o del miedo, porque ya ni siquiera a veces es el matar, simplemente es el aterrorizar, es suficiente para actuar. Y yo creo que en eso Enríquez ha sabido, pues sí, cuando crees que el hombre se desapareció así de la nada, me pongo a pensar, bueno, y si los miles de desaparecidos hombres que secuestran en el camino, que los paran y ya nunca más sabes de ellos, ¿no? No parece como de fantasma, como de ilusión. Sí, 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 claro. Quiero darle la palabra a Claudia, pero han estado, creo que el cuento que más impresionó a todas, me incluyo, fue Las cosas que perdimos en el fuego. No, creo que tiene que ver con muchas cosas, que
nos suena muy familiar porque hemos escuchado muchos casos como este en México, porque también yo lo empalmo con tal vez no prenderle fuego, pero sí aventarle ácido. Por ahí alguien me mencionó a la saxofonista, porque soy mujer. ¿No? O sea, creo que hay como un panorama grande que nos mueve. Este cuento me dejó así, no sabía ni qué pensar ni cómo, pero también creo que va hacia la parte de qué pasaría si nos encargamos y nos apropiamos de nuestro cuerpo, ¿no? Si yo decidiera justo mutilarme o quemarme y yo estoy diciendo, este es mi cuerpo y estoy como reapropiándome de esto socialmente, políticamente, como mujer, o sea, me parece fuertísimo, fuertísimo. Y este cuento también está inspirado en una chica que Mariana Enríquez cuenta que efectivamente se subía al metro y dice que no era su historia de la del esposo y demás, se subía a pedir dinero y besaba a la gente, lo cual también es fuertísimo. No, es como muy duro de, de digerir, porque lo vives, lo vas leyendo y tú lo vives, ¿no? Entonces Mariana dice, yo nunca la volví a ver, ¿no? La vio una vez en el metro y después no la volvió a ver. Entonces no sabe cuál es su historia, no sabe qué pasó, pero eso le detona, o sea, toda esta historia que la lleva a terrenos insospechables, porque cuando yo empecé a leer ese cuento, nunca me imaginé que iba a ir hacia allá. Claudia. Ay, em, me da mucho gusto que hayas decidido poner a Mariana Enríquez porque yo soy fan. La empecé a leer en la pandemia y ya me volví una fanática. Tuve la oportunidad de verla cuando estuvo en la Vasconcelos y sí, toda una rockstar. Había filas y filas y filas. Y yo decía, ay, voy a llegar y a ver, quién sabe si va a haber gente porque pues esto es literatura. No, o sea, una locura, una locura. Gente así, casi, casi que disfrazada, ¿no? O sea, como los personajes y demás. Y sí es todo un fenómeno. Y además ella es muy simpática, lo cual contrasta mucho con cómo escribe, ¿no? O sea, de pronto sí es como un contraste grande. A mí de este libro me llaman la atención dos cosas en particular. Uno, la indolencia, ¿no? O sea, estos personajes que están viendo el horror pasar a su lado y que lo naturalizan, ¿no? Esto que decían en algún momento es que es incómodo de leer, ¿no? Es incómodo porque es incómodo de ver porque sabes que ahí está, porque sabes que es real, ¿no? Pienso en la chica de la historia del chico sucio que decía, me enojé con el niño porque, por malagradecido, por grosero, por no sé qué. Y luego dice, o sea, pero me enojé con un niño de 5 años, hijo de una señora drogadicta que ni ha comido, que está sucio, ¿cómo? Como, ¿por qué me enojo yo por eso, no? O sea, debí de haberlo ayudado, debí de haber hecho otra cosa, ¿no? Entonces, creo que la indolencia es algo muy presente y es lo que a mí me aterroriza más, porque indica que hay una sociedad que está adormecida, que es tanto y tan cotidiano el horror que ya pues ya no le sorprende, ya no le mueve, ya no, mm, a menos que te toque muy de cerquita, que era lo que decíamos la sesión pasada, o sea, qué horror que haya personas que tengan que agarrarse de su dolor para empezar a organizarse, para empezar a buscar opciones. Y a menos que te toque muy de cerquita, mejor volteas para otro lado o dices, ay, no, es que ¿por qué se suben al metro a pedir, no? Pensaba ahorita que decían lo del metro, las personas que se subían y ponían un tapete de vidrios y se azotaban contra los vidrios y luego te pedían dinero por eso, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que es como muy fuerte, muy incómodo de ver, pero existe, ¿no? O sea, el hecho de que a ti te molestes, pues si tú te volteas para otro lado y ya no lo ves, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, es como muy particular en muchos de los cuentos que hay muchos personajes muy indolentes y solo algunos tienen como tantita conciencia, pero luego se voltean para otro lado y ya no está. Y otra cosa que me llama la atención es cómo ante estos contextos tan extremos, ante esta violencia tan generalizada y tan cotidiana, los jóvenes se evaden, ¿no? Estas chicas que se concentran en el sexo, las drogas y el rock and roll,
que no les importa nada, que dicen es que los adultos son unos tontos, se preocupan por cosas como que no hay electricidad, toda la vida es crisis, pues sí, no hay trabajo, sí, no hay dinero, pero pues nosotros nos queremos divertir, ¿no? O sea, le estamos, como sociedad, le estamos imposibilitando a un grupo de personas el disfrute. Los niños de ahora ya no pueden salir a jugar a la calle, ¿no? O sea, ya no pueden hacer amigos, ya no pueden hablar con extraños, ya los jóvenes dicen, no, pero mejor no vayas a la fiesta, no, pero mejor no vayas a ese lugar, no, pero no pases por ahí. Incluso nosotras mismas, de pronto ya evitamos salir o hacer cosas porque pues es peligroso, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada, se oyen ruidos, se oyen gritos, se oyen disparos, se oye no sé qué, ¿y qué haces, no? Entonces, ¿cómo la juventud frente a estos escenarios dice, pues entonces ya me vale? Y entonces yo no solo voy a, no me voy a preocupar por eso, sino que voy a buscar las mismas, o sea, formas distintas de yo causarme daño, porque entonces yo controlo el daño que me hago. Me intoxico, tengo prácticas de riesgo, ¿no? Estas chicas que decían, nos interesaba ser livianas y entonces no comíamos, ¿no? O sea, como, y lo vemos que la juventud está reaccionando de esa manera, porque están tratando de tener espacios de diversión, espacios de control y terminan en eso, ¿no? O sea, en unas prácticas completamente riesgosas, pero ¿qué les decimos? ¿Cómo les decimos que no? Entonces, esas dos cosas me llamaron mucho la atención y pues lo mismo, ¿no? Yo tampoco creo como en estos planos más allá del terrenal y no sé qué. Y de todos modos, esta forma de narrar de Mariana Enríquez sí llegaba a puntos en que me causaba muchas ñañaras. No sentía miedo, no específicamente con este libro, porque creo que con el del patio del vecino, sí de repente este personaje sí me dio como muchas ñañaras, o sea, los dientitos, los dientes, ay, me dio mucha cosa. O sea, desde niña no sentía esas La ñañaritas. escena del gato. Ay, no, no Sí, puedo. sí, no, me causó mucho y bueno, Ya ya acaba me de pasar mi empieza a gato ahí, acabar su el tiempo. sombra. Ay, Ya nomás Ay, es, gracias, Claudia. Sí, creo que en general esa es como la sensación que tenemos. Quería decirles algo, o sea, quisiera también, ahorita le doy la palabra a Remedios y Luz que también nos cuente su experiencia, porque ella al inicio decía que no quiso leerlo sola, que necesitaba compañía, sentirse acompañada porque era demasiado para ella. Y justo para esta sesión también se fue a estar acompañada físicamente porque no se sentía bien estando sola. Y eso es impresionante para mí, porque lo que me puede causar un libro, ¿no? Un conjunto de cuentos, esta literatura del terror, esta literatura sumergida en lo cotidiano, es impresionante. La verdad es que yo también soy muy fan de Mariana Enríquez. A mí me encanta su literatura. Y para mí, todo el mundo tiene que pasar por Mariana Enríquez. Si alguien me pregunta, ¿qué leo? Yo digo, tienes que leer a Mariana Enríquez. Y después puedes decirme, no me gustó. O, ¿y qué más podría leer? Pero yo creo que todo el mundo tiene que leerla porque sí está marcando un parteaguas en la literatura contemporánea. Más allá de si es muy popular o no es muy popular dentro de los jóvenes, Mariana Enríquez está marcando y está abriendo puertas. Primero, es una mujer argentina, ¿no? Que está en América Latina, que logra ser publicada por una editorial tan reconocida como Anagrama, que está siendo traducida a otros idiomas, que está sumergida entre el terror, pero no es este terror al que, el cliché, ¿no? El que se nos viene como a la mente en primera instancia, sino que va más allá y hay mucha crítica y se siente todo sus estudios y su experiencia periodística. Y porque casi, casi algunos dicen, qué suerte de Mariana Enríquez, ¿no? Que esté teniendo tanto éxito, que esté siendo un boom
creo que es como un poco de todo, porque ella justo nos contó, y Luz también lo mencionó, que así empezó casi como con suerte, pero en cuanto detectaron el talento que tenía, ya no la soltaron, ¿no? Y dijeron, tienes que escribir y te vamos a ayudar. Y ella decía, yo era como un animalito salvaje y mi primer editor confiaba tanto en mí y decía, eres tan talentosa que bueno, vamos a ayudarla a que él le compró una computadora y le dijo, mira, siéntate, yo te voy a publicar, vamos a charlar y demás, y lo logró, ¿no? Porque no es un secreto que Mariana Enríquez tuvo una juventud muy libre, muy alocada, llena de drogas, decía, tenía muchos novios, me la pasé. Y al final está siendo esta mujer que está publicando, que está eh, escribiendo cosas que me parecen súper novedosas también. Y es como, creo que se le tiene que reconocer, independientemente de si nos agrada o no su literatura, el éxito y el esfuerzo que está teniendo como mujer en América Latina con este género, además. Y bueno, yo les digo, yo creo que todo el mundo tiene que leer por lo menos un cuentito de Mariana Enríquez. Por ahí si alguien les dice, yo no estoy seguro, recomiéndenle uno que esté ahí más o menos. No le recomienden el de las cosas que perdimos en el fuego. Em, Estaba Remedios y Itza. Ajá, sí, sí, lo que decía yo nada más para marcar es que de repente, pues sí, Latinoamérica tiene muchas cosas terribles, pero también tiene cosas muy bonitas. Yo Ah, lo que sí, claro. decía, la comparación de que, pues no nomás nosotros, espérame, también Europa, y tienes razón, Lili, centrados en Latinoamérica, qué maravilla. Ya me acordé por qué verde, rojo y anaranjado ahorita que hice rápidamente, según yo mi breviario, no me gustó mucho, porque trata de un joven encerrado, no sabemos por qué se encerró, pero se encerró, algo le pasó, y es un joven que empieza a dialogar con alguien, pero sabes que cuando dice que es que estoy viendo una página web donde pasan estos crímenes y asesinatos y no sé qué, ¿qué creen que una vez en un curso de psicología, una joven, coincidimos a la salida en el camión, iba platicando, bueno, yo era estudiante, yo ya egresada, me diciendo que su novio estaba haciendo una investigación así como que ni era psicólogo el muchacho, y sobre una página web donde pasaban esos horrores. Y yo la quedaba escuchándole, bueno, ¿y tú para qué lo necesitas? No, pues es que yo quiero estar con él, que sienta que yo lo estoy apoyando. Yo me quedé, santo Cristo. Bueno, pero, y la joven delirante platicándome de la página web, y yo cuando llegué a esa página, chéquenlo después, cuando dice que el joven entra a una página web donde a una mujer le explotan a patadas los senos. Y bueno, lo demás, ¿qué dices? Qué bárbaro. Dije, esto yo ya lo vi y dice, cómo vamos normalizando el que pasen, que pueda yo ver ese tipo de cosas? Cómo yo, pues mi hijo está entretenido, ¿no? Está chateando, pero ¿qué está viendo y qué está chateando? Y es interesante, sí, es así como que es un texto reflexivo, ¿no? Y yo digo, yo escuché a esta joven y me quedé impresionada. Y todo por estar a un lado de su novio. Dije, ah, caramba. Y dije, ay, ¿qué la conocería? Muy actual el tema, ¿no? Uy, ¿qué es esto? Sí. Otra cosa que sí, el terror, decía el maestro Iván Posas, ojalá algún día tomen un curso con él, digo, no por otra cosa, sino porque ha estudiado esto, dice, luego yo no quiero ver películas de miedo, es que son tus miedos, Reme, no es la película. Ah, no, ¿qué creen? Yo ahora veo las películas de terror y de todos modos, cuando hay sangre, yo cierro los ojos. Dije, no, pues yo escucho nada más. Ah, ya terminado. Ah, ¿y qué sigue? No, dije, no, pues porque efectivamente, ¿cómo voy a estar yo poniendo algo normal que no es para mí normal, ver que están asesinando algo? No, no es normal para mí, ¿no? Aunque hay historias donde dice lo tienes que ver, ¿no? Y bueno, no sé, historias muy truculentas. Pero los textos, cada uno tiene, así como ahorita la compañera Claudia me encantó cómo hizo el análisis del texto de las intoxicadas, efectivamente. Dices, pues, y estas jóvenes que niegan que está pasando algo en la vida de los adultos, pero ahí están los adultos y cómo lo dicen, ¿no? Ahora están preocupados porque no hay luz, ahora porque ya el dólar no sé qué, ahora, o sea, varias preocupaciones que ellos los ven,
pero no, pues no, ni saben cómo entrarle, porque los adultos están tan preocupados que ni saben que existen los jóvenes. No, una palabra para mí, ¿no? Desde mi interpretación digo, caramba, y es lo que pasa actualmente en las escuelas, es lo que está pasando, en las secundarias, estos suicidios, estos, ¿cómo se llama? Estos retos que se ponen, ¿no? Para poder estar en grupos. Dice, santo, hay dónde escribir, Carmen. Hay terror de dónde escribir actual, muy actual, Ay, sí. que está muy cercano a nosotros, desafortunadamente, y el terror, me decía el maestro, no, Remedios, no son las historias, son tus propios miedos inconscientes. No, pero chécale. Ay, pues sí hay cosas que nos dan más terror que otras, ¿no? A mí esa escena de la mujer que golpea, digo, yo nunca he visto eso, pero eso sí me da terror, ¿no? O sea, mi propia seguridad me da terror, ¿no? O sea, que yo no pueda estar segura. Estas chicas que pasaban de un puente de Argentina a Uruguay, que pasaron y les miraron el culo. Y decías tú, ¿cómo apropiarnos de nuestro propio cuerpo si a veces nuestro cuerpo no nos pertenece en un aspecto? Pertenece a otros, como esa mujer que al marido nunca le pareció quién era ella, le fastidiaba, le molestaba. Que también, ya por último, quiero decir que aquí no solamente se habla de la violencia de la mujer, claro que el texto maravilloso, el final, que da nombre al libro, pues lo dice, ¿verdad? Pero también el hombre vive violencia, porque el chico sucio, pues es un varón. Este, el chico submarino, los que se pierden en el mar Negro y el padre que se mata, pues son varones. Me encantó que utilizó cosas que ni conocía yo de estas creencias que tienen hacia la santería brasileña, cubana y diga, me quedó muy claro que Argentina no nomás es la gente bonita, la gente sencillita, ¿verdad? Sino también hay otras cosas que no vemos y a lo mejor por eso fue criticada esta Mariana Enríquez, así como en la película de Los Olvidados de Luis Buñuel, dice, ¿por qué pones eso de México, no? Pues también acá, ¿por qué pone esas cosas de Argentina? Gracias. Gracias, Rom. Creo que si hiciéramos una lista de todos los temas que aborda Mariana Enríquez, híjole, pensaba, sería una lista muy grande, ¿no? Depresión, feminicidios. O sea, creo que sería enorme si nos pusiéramos a rascarle a los cuentos. Hay un montón de cosas en un solo cuento, ¿no? En uno, ni siquiera en todo el libro, es demasiado y por eso creo que a veces resulta tan abrumado. Puede ser, ¿no? Que por ahí vaya que sea demasiado para nosotros porque nos hace clic, no, empatizamos, tal vez desde el horror, pero empatizamos muy fácil con unas cuantas líneas. Esto que el Gauchito Gil, por ejemplo, es cierto, ¿no? Es, es un personaje, no sé cómo llamarlo, de Argentina y la historia es cierta. Y tiene su altar y dice Mariana Enríquez que es una locura. Creo que en enero es cuando la gente va a visitarlo y dice que es una locura total y absoluta. Entonces hay muchas cosas ahí que están rondando entre el imaginario de Argentina, que yo también estoy segura que si nosotras fuéramos argentinas, también lo leeríamos y lo sentiríamos de una manera distinta, porque si no tuviéramos este tipo de conversaciones, tal vez pensaríamos que todo es fantasía, ¿no? Y que el Gauchito Gil es fantasía, que la historia del chico sucio es una historia inventada, que los personajes todos son ficticios, pero ¿qué pasaría si nosotras fuéramos argentinas y de pronto nos hiciera clic, sí, yo me acuerdo de esa historia o yo conozco ese barrio, ¿no? Creo que también lo viviríamos de maneras muy diferentes. Yo tengo varias cosas que comentar, no sé cómo las voy a enlazar. Cuando hablas ahorita de estos santos y te remontas aquí la Santa Muerte, ¿no? Y el Malverde. Y esto que te digo del horror, porque sí hay prácticas de verdad abominables que la gente hace. Y cuando hablaba por ahí, creo que era Remedios sobre estos casos forenses, bueno, por experiencia de estar cerca con el centro de urgencias, entonces te enteras de repente de cada historia y dices, es que esto, ¿cómo cabe en la cabeza humana que hagan estas cosas, no? Lo que yo les refería hace rato, como ejemplo nada más el del niño, pero así hay muchas historias, no te puedes entender.
Y cuando hablabas también sobre este boom de mujeres, estaba yo pensando también en Fernanda Melchor y las prácticas de espiritismo que en Veracruz se da mucho, ¿no? Catemaco, cuando el cuento este del intoxicado me remite también a Samantha Schweblin, yo no sé si la han leído, con Distancia de Rescate, y también habla sobre esta contaminación que parecería fantasía, pero son ríos contaminados. Y aquí, bueno, había una chica que trabajaba con nosotros y ellos vivían justamente a espaldas de unas instalaciones de Pemex. Y entonces ella me contaba, no es que hemos tenido muchos casos de intoxicaciones porque claro, Pemex ahí vertía todos los desechos y entonces no es que estén haciendo malformaciones como por arte de magia, es que ahí hay una situación y una causa bien compleja, ¿no? Y que tiene que ver con el medio ambiente y entonces aparecen seres, dirías, monstruosos, pero en realidad es resultado de una situación así. Y bueno, volviendo a esta parte literaria, a mí me da tanto gusto, por ejemplo, ya lo de Mariana Enríquez, que sí es una, ¿no? Y vuelvo otra vez a Fernanda Melchor, y vuelvo a Samantha Schweblin, y toda la teoría del cuento, esta Brenda Navarro también, que no todas ellas, no, no quisiera pensar solamente que es una situación como porque ahora las mujeres no ya estamos más presentes, representamos una población, sino porque hay muchas historias que se tienen que contar desde una óptica, yo no te diré ni siquiera femenina, ¿no? Que han estado ahí como soterradas y de repente abres y como la caja de Pandora empiezan a salir tantas y que pues nunca nadie se había interesado en contarlas o no de la forma desde un siglo XXI más diferente, ¿no? Más palpable o a lo mejor con esa empatía que sí es más de mujer, no lo sé, no quiero sonar, es literatura solo de mujeres o literatura de hombres, porque no la siento así, pero a lo mejor hay una sensibilidad distinta que hace que estos temas también tomen, no quiero pensar que solo es un boom latinoamericano, ¿no? Y se acaba, ¿no? Sino más bien, como tú lo acabas de decir, es una puerta para que muchos puedan cruzar por ese también, por ese umbral. Muchas gracias, Itza. Creo que empatizamos en muchas cosas de lo que dices, ¿no? Justo a veces siento que nos da miedo decir justo para no ser juzgadas y decir que es una literatura femenina y que sea algo peyorativo, ¿no? Algo menor. Entonces, de repente no sabemos bien cómo decir así que tenía que ser mujer la que escribiera esto. Punto, ¿no? O sea, y ya se acabó. Tenía que ser Mariana Enríquez, sin llevarnos a nada más. Luz, para ir cerrando, me gustaría. Ah, no, luego le damos la palabra a Ceci, que nos cuentes tu experiencia, porque, bueno, Luz sufrió. Sí. Sí, sin embargo, es un reto muy interesante que sí agradezco, porque eh, esto vaya enlazado con los cuentos, ¿no? Al leer el último, Las cosas que perdimos en el fuego, fue muy fuerte, me dejó con dolor de cabeza, con un poquito de náuseas. Era ya la hora de comer y yo no quería comer, no tenía ánimo. Entonces, me estaba trastornando un poco porque la manera de escribir este cuento es así como arrasadora, tremendamente. Mira, mi lectura fue esta, de este cuento. Están involucrados los 11 cuentos anteriores. Sí, por ejemplo, habla de la mujer del subterráneo. Cuando leemos el del niño sucio, habla de que les da la mano a las personas, que también intenta acercarse cuando le dan una moneda. Entonces yo me regresé y dije, era el niño, pero no, la mamá no se subía al subterráneo. Sin embargo, va muy parecida a la narrativa. Acá es mujer y en el otro era el niño. Entonces sí tuve que estar como yendo y viniendo de algunas partes. Después, cuando habla y da el nombre específicamente, si nos remontamos al de Paraguay, no me acuerdo ahorita cómo se llama el de Paraguay,
Es ¿Algo de la tela de araña? ¿La telaraña? sí, exactamente, la tela La tela de de araña. araña. Tela de Ujú. araña. Ajá. Ahí está hablando de una mujer que es la protagonista y su marido es Juan Martín. Entonces la protagonista junto con su prima, bueno, la protagonista está fastidiada de su marido, porque el marido le encuentra todos los defectos, o sea, sí es como muy común que las mujeres de las que se hablan en los cuentos estén de malas con su pareja, ¿no? El novio que es tonto, en este caso el marido. Entonces, cuando habla en el último cuento, las cosas que perdimos en el fuego, dice que Juan Martín está en la cárcel porque le prendió fuego a su mujer. Entonces, cuando yo leí el de, otra vez se me olvidó el nombre de Paraguay, Tela de araña. Tela de araña, al final se Wow. supone que Juan Martín se perdió. Y yo dije, bueno, pues, ¿cómo sin dejar rastro, sin que ellas se dieran cuenta, se pudo perder? Pero entonces no sé qué tanto Mariana aquí nos quiere mencionar, yo así lo interpreto. Saben que las dos mujeres no quedaron tan libres, porque la esposa se va a dormir a otra habitación y se supone que Juan Martín no aparece en la habitación que le correspondía. Entonces ahí como que hay algo sospechoso y yo hasta puse una anotación que dije, ay, yo de mal pensada, ¿no? Yo pensando que le va a pasar algo grave a la mujer y no es cierto, no le pasó nada, se pudo regresar con su prima. A la prima tampoco le pasó nada pese a irse con el camionero. Entonces eso se me hizo como, ah, qué bonito, ¿no? Les fue muy bien, pero no sé si ustedes quieran, yo hasta dije, no sé si lo pueda hacer de tarea posterior a esto, de volver a leer con calma y regresarme detenidamente, más detenidamente a las partes donde veo que está involucrado con otros cuentos. Pero esa es mi apreciación, ¿eh? Menciona también aquí en este último cuento lo de como un cráneo y que con un pedacito de pelo nada más, etcétera. No sé si ahí también tendría que ver con la mandíbula, con lo del otro cuento, que, bueno, están relacionados unos con otros, pero siento que tomó partes de los 11 cuentos anteriores o de la mayoría de los cuentos anteriores y quedan aquí, o que debí de haber empezado por leer las cosas que perdimos en el fuego y que después iba a ir encontrando relación con los cuentos anteriores. Esa es mi apreciación. Y entonces todo eso me dejó así súper trastornada, por eso dije, me duele la cabeza. Pero ya no quise, sí me regresaba un poco, pero no con tanto detalle, porque sentía que me estaba confundiendo y trastornando con todo eso, ¿no? Luego en el punto que dice remedios del verde, rojo y anaranjado, pues viéndolo con detalle, es que yo tomé esta nota, sucede en los años 90, o sea, el Internet estaba, ¿no? No en el mismo plano que ahorita, pero hay una conducta japonesa, me imagino que entre los jóvenes, y tiene aquí, inclusive subrayó por aquí el nombre, obviamente está en japonés, pero así como ese, yo creo que hay varias prácticas que a lo mejor desconocemos y que de diferentes culturas están en el Internet y que pues hay gente que sigue unas o sigue otras. Y sí, efectivamente, habrá que tener mucho cuidado con los niños y jovencitos porque desconocemos, pero sí era una práctica que este muchacho estaba siguiendo, ¿no? Entonces, pues también ahí ella como que nos dice así como que cuidado, porque hay cosas terribles, hay cosas peligrosas y estamos hablando de la década de los 90. Entonces, a estas alturas, ¿qué más podemos tener, no? Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, tú decías, Liliana, que pues hay cosas que si estuviéramos en Argentina, ¿cómo nos pegarían?
Y yo aquí anoté algo que tú mencionaste hace un momento, que duele mucho porque yo decía, en uno de los cuentos se enlaza, sin que ella lo sepa seguramente, Mariana, con lo que leímos el mes pasado, ¿no? Que sucedió en México, y dice, es una venganza narco, nomás los narcos matan así. Nos quedamos calladas, tuve miedo, había narcos así en Constitución, como los que me sorprendían cuando los leía sobre México. 10 cadáveres sin cabeza colgando de un puente, 6 cabezas arrojadas desde un auto a la escalinata de una legislatura, una fosa común con 73 muertos, algunos decapitados, otros sin brazos. Esto ella lo escribe en el primer cuento, entonces obviamente que duele mucho. O sea, yo cuando vi que estaba escribiendo algo sobre México, pues me sentí muy mal. Y veo, o sea, al continuar veo que pues hay similitud en todos, ¿no? Ella tiene pues como un denominador el decir que con quién se quejan, si la policía en Argentina es la autoridad, y sigues leyendo y dices, a ver, espérame, ¿sí está hablando de Argentina? Entonces, duele mucho todo eso, ¿no? Pero si me permiten, les había dicho que al final quería darles algunos datos curiosos como para disminuir un poco la sensación que podamos tener, ¿no? Entonces, mm, bueno, no, no debería de ser un dato curioso, pero ella se refiere mucho a su chico, que debe de ser su esposo, estoy segura, es Paul Harper, que también nació en 1973, y pues se ve que se la pasan muy bien, ¿no? Ella decidió no tener hijos y se la pasan bien por lo que platicaba. Otro de los datos es que a ella le gusta más la música que la literatura. Dice que la música tiene un lugar de éxtasis, la literatura tiene un lugar de plegaria. Dice que le gusta más una buena canción que un buen libro. Entonces, todo esto es así como, dices, no es posible, es una súper escritora que a mí, te digo, me dejó impactada con el último cuento, como quiso involucrar muchas cosas de los cuentos anteriores, ¿no? Y algo muy curioso, que siempre pide que a su nombre, o sea, Mariana Enríquez, no le pongan tilde, pero se la pasa pidiendo en todas partes. Y si ven en su libro, es Mariana Enríquez sin tilde. Entonces, son cosas curiosas. Es una súper escritora, tiene tremenda cantidad de libros. Todos los jóvenes que iban al Zócalo no llevaban uno, llevaban 4 o 5 libros. Entonces, y ella como escritora diciendo, me gusta más una buena canción que un buen libro, no lo puedo creer, y que su apellido no lleve tilde. Son cosas que me parecieron curiosas destacar, ¿no? Y con eso termino. Ay, muchas gracias, Luz, oye, qué interesante lectura esto. O sea, la verdad es que yo no lo pensé, pero ahora que Luz lo está diciendo, empiezo a recordar y digo, ay, pues sí, ¿no? O sea, podría ser que por ahí estén algunos personajes enlazados hacia el último cuento. Me parece muy interesante, ¿no? Muy interesante. Creo que te metiste, pero de manera profunda a la lectura, Luz. O sea, le rascaste y encontraste cosas con esta mirada que ninguna otra cachó, ¿no? Y eso me encanta de este tipo de espacios también, porque mi lectura no tiene que ser la misma hacia los demás, y esto me fascina, ¿no? Como verle otro lado, algo que yo ya vi de primera mano y que de pronto no lo noté. Pero antes de cerrar, Ceci, es que levantaste la mano, no sé si quieres comentarnos. Hola, ¿qué tal, Liliana? ¿Cómo Hola, están Ceci. todas, chicas? Buenas noches. Disculpen, no quise interrumpir. Estaba escuchando a Claudia, que siempre es hermoso escucharla.
Claudia siempre se Mira, a la expresa izquierda en maravillosamente, se expresa padrísimo. Me encanta escucharla y ahorita que bueno, tuve la oportunidad también de conocer a otra compañera y pues a Luz que ya también había tenido la oportunidad. No me pienso extender mucho. A mí realmente cuando leí El Niño Sucio, para mí fue el que más me impactó, debido a que yo vivo por una colonia popular aquí en México, aquí por la Náhuac, y justamente hay una Santa Muerte. Y veo que la veneran, la cambian de ropa, le ponen foto de personas. La primera vez que yo la vi hace muchos años, para mí fue un choque de ideas porque, yo soy católica, ¿no? Y respeto, pero es admirable esa devoción que tienen específicamente en esa calle de la Náhuatl sobre la muerte, ¿no? Y cuando leí todo, la verdad me impactó muchísimo porque también me imaginaba esa colonia que ella decía, ¿no? De su país, y me imaginaba las colonias populares de nosotros, donde hay vecindades, donde hay unas vecindades que se están cayendo porque como tienen esto de las cosas congeladas, entonces se están cayendo, pero la gente sigue viviendo ahí y predica todo este tipo de cosas en el ambiente tan difícil que viven, ¿no? Porque son colonias humildes de muchísima gente, donde hay drogas, marihuana, tú siempre estás oliendo marihuana. Y es una realidad que ya veo que no solo se vive en nuestro país, se vive en otros países y en otras colonias. Y ver eso es consternante y ver a los niños que sin querer se ven implicados en estos sacrificios humanos, que tú dirías, estos sacrificios seguro se hacían hace muchísimo tiempo, y ver que todavía, como decíamos o escuchaba, con Claudia, que ya nuestros niños ni pueden vivir bien, ni pueden ser libres, porque no sabes que una de estas gentes te lo puede agarrar y los puede sacrificar. Realmente para mí me consternó muchísimo. Y cuando todavía dice, no, si es que ya los dos ya se los entregué, yo dije, Dios, yo me muero, o sea, y la desesperación de esta muchacha, ¿no? La impotencia de haber podido ayudar más, ¿no? Y eso creo que está pasando ahora que todo el mundo nos estamos deteniendo para ayudar a una persona, a un animal, porque ya no sabes qué puede pasar. Y esto lo digo, dato curioso, diría Luz. Hace unos días escuchaba de una señora en las noticias que por recuperar un celular, la policía judicial se la llevó, ella lo quería devolver por hacer la buena acción de devolverlo. Ella la llevaron a la cárcel, salió la noticia en Imagen Noticias, y yo decía, no, no es posible. O sea, ya no puedes hacer un bien porque ya se puede pensar otra cosa o darse una situación complicada. Entonces a mí sí me impactó la escritora, luego los otros cuentos, el último que ha sido, yo creo que mucho lo he escuchado para todos. Y también te agradezco, Liliana, por pasarme la página. Para mí es algo nuevo, créeme. No había podido buscar los primeros libros, los primeros cuentos los leí en Google y ya tuve la oportunidad, ya después cuando me explicaste, te agradezco mucho. Eso nuevo de bajar libros, así. Pero fue una grata experiencia. Yo te agradezco mucho, Liliana, ese apoyo. Y siempre la verdad es un gusto escucharlas. Me encanta también, es otra parte hermosa de este club de lectura. Y bueno, me despido agradeciendo esta oportunidad de leer a esta escritora. Yo no había tenido la oportunidad y ese tipo de, no sé, no sé, suspenso, terror, cosita, no sé cómo le quieran llamar, con esto del vudú y todas esas cosas tremendas, sí son fuertes porque es una realidad latente. Y como decían de Catemaco, de Chalma, de todos estos pueblos, no, está difícil, o sea, no nos tenemos que ir tan lejos y darnos cuenta que pues vivimos en un planeta muy grande y en todos están estas situaciones presentes. Muchas gracias y a todas, buenas noches. Aquí seguiremos escuchándoles. Gracias. Gracias. Gracias, Ceci. Le voy a dar la palabra a Lupita para ir cerrando, pero justo Itza y Ceci comentaban esto, yo también lo he notado, que nuestra ciudad está cambiando visualmente, específicamente porque yo también estoy viendo muchísimos altares de la Santa Muerte, que son imposibles de no ver, porque son Así es. enormes.
enormes, hay una veneración fuertísima, ¿no? Hay, o sea, es imposible no notarlo. Y desde hace poco, en realidad, es que yo he visto que nuestra ciudad visualmente está cambiando, específicamente por estos altares que he visto por toda la ciudad. Lupita, ¿quieres ir cerrando, por favor? Sí, mira, Lili, a mí la verdad no me dio tiempo de leer todos los cuentos, me fue muy difícil bajar el libro, pero sí, me impactó mucho el de El niño sucio, me impactó tremendamente y me dolió en la forma en cómo entrega a sus hijos y cómo, este, pues poco a poco nuestra sociedad se va descomponiendo, como no solo aquí, como dicen, sino en todo el mundo, hemos perdido la capacidad de asombro. Y me pregunto qué pasa con la humanidad. Cada vez es necesario mayor violencia, mayor hechos más fuertes para que nos impacten. Ya había yo tenido también la oportunidad de leer a Rubén Fonseca, también argentino, por cierto, y sí, desde el momento que leí a Rubén Fonseca, quedé yo muy impactada al ver tantas cosas que pasan y que muchas veces son cotidianas, se han hecho tan cotidianas y que no nos duelan tanto como, no sé, como que nuestra sociedad se ha descompuesto mucho, mucho. Sí me da tristeza, pero al mismo tiempo me encantó la manera de escribir de esta gran escritora, porque sí crea las imágenes, sí me hace vivir su historia y y pues tengo que terminar de leerlo. Ya no llegué casi al último cuentito, pero lo voy a leer porque estoy bien, bien interesada. Me gustó mucho. Qué bueno, Lupita. Creo que Qué Rubén bonita Fonseca es oportunidad. de Brasil, ¿no? ¿De Sí, que Brasil? también, sí, me Ah, parece sí, es de Brasil. brasileño. Sí, es de Brasil. Sí, 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 ay, Rubén Fonseca también es muy fuerte, muy, muy fuerte, Muy aunque fuerte. no tiene que ver con bueno, no lo sé bien. Estaba pensando como en este terror cotidiano, no va por la línea de Mariana Enríquez, pero creo que sí pueden dialogar bien, porque es muy fuerte Rubén Fonseca también. También. Eh, sí, sí, sí. Bueno, pues creo que podemos ir cerrando nuestra sesión de hoy. Les Gracias, agradezco mucho Lili. por gracias Lupita, por haberse conectado, por aventarse este nuevo reto de bajar los libros en un formato distinto que es el EPUB. Quien tenga Kindle lo puede bajar en Kindle, quien no, me puede escribir también por Telegram y yo lo que intento es ayudarlas a través de tutoriales, ¿no? Y si no pudieran, pues podemos seguir dialogando para que puedan abrirlo. Es que a veces es un formato como más fácil de leer y manipular. No es comercial, pero si tienen Kindle, pues es más fácil porque la letra es más grande y regula la luz y demás. Pero si no, lo pueden leer en un celular y lo pueden leer en una computadora o en cualquier dispositivo. Entonces, bueno, gracias por aventurarse en esto. También muchas gracias, Luz, porque hiciste una chambota, te metiste y cuando Luz y yo nos escribíamos, me decía, es que a mí no me gusta el terror y yo le decía, sí, ya lo sé, ¿no? O sea, sé, te conozco y a mí tampoco me encanta, pero es que yo le decía, Mariana Enrique es de terror, pero no tan terror, pero, ¿no? Entonces yo dije, no le quiero adelantar demasiado, ya que ella saque sus conclusiones. Em, y bueno, a todas, porque siempre es muy interesante escucharlas y verlas también me da mucho gusto. El Gracias. siguiente mes vamos a leer a la nueva Premio Nobel y estoy muy contenta porque vamos, no les voy a decir cuál libro vamos a leer, pero justo leer una literatura que no es de nuestro continente. Siempre me parece interesante. Entonces, por ahí estaremos poniéndolos a la moda leyendo a la nueva Premio Nobel Ah, 2024. Yo ya Entonces, empecé a... por ahí les estaré compartiendo en Telegram el libro.
Bueno, muchísimas gracias. Tengan un bonito fin de semana. Nos vemos pronto. Gracias por Muchas conectarse hasta ahora. gracias. Hasta Gracias a luego, gusto en todas. saludarles. Gracias. Que les vaya muy bien. Bye, bye.